De acuerdo. Hoy vamos a empezar con evolución diferencial. En las sesiones pasadas trabajamos con hill climbing y recocido simulado. Debo insistir, técnicas heurísticas para problemas de optimización. Ya habíamos comentado que esas técnicas están diseñadas para problemas discretos, es decir, donde las variables toman valores a lo más, valores finitos o a lo más que pueden ser distintos en una cantidad numerable. Sin embargo, para problemas de optimización continuas, es decir, donde las variables pueden tomar cualquier valor en un intervalo de la recta numérica, tanto recocido simulado como hill climbing pues no se recomiendan, no son las más adecuadas. Debo insistir en que siempre se pueden adaptar, pero en principio, si nuestro problema es de optimización continua, pues podríamos ir a buscar otras técnicas diseñadas específicamente para ese tipo de variables. Una de estas técnicas es evolución diferencial. De hecho, la mayoría de las técnicas destinadas a optimización continua son poblacionales. Ahora, ¿por qué elijo evolución diferencial? Principalmente porque es muy sencilla de programar. Es una técnica muy eficiente y creo que se entiende fácilmente de qué se trata. Y cuando vamos a codificarla también creo que todo sale bastante rápido. Espero que la podamos programar y ya ustedes me dirán qué opinan de ella. Ok, vamos a empezar a platicar sobre evolución diferencial. Entonces, algo que vamos a ver bueno, ya no queda mucho, perdón, algo que vamos a ver en esta sesión y la destinada a la siguiente técnica heurística, aún no decido cuál va a ser, es que muchas de las estrategias para resolver problemas de optimización están inspirados en la naturaleza. Distintas partes de la naturaleza. Algunos se han inspirado en aspectos biológicos, otros en aspectos sociales, etc, etc. Entonces nos vamos a topar con estas analogías, así como ocurrió en recocido simulado, donde nos topábamos con la analogía entre la técnica heurística y un proceso físico térmico. En la parte de algoritmos poblacionales nos vamos a topar con analogías con procesos biológicos, sociales, culturales, etc. Ahora bien, dentro de todas estas técnicas poblacionales vamos a encontrar un área un poquito separada del resto que se conoce como computación evolutiva, que son técnicas que están inspiradas, permítanme tantito, en, permítanme, se me está yendo el término, en principios darwinianos, principios relacionados con la evolución de las especies. Dentro de esta área, dentro de la computación evolutiva, existen algunas técnicas icónicas. Creo que la más famosa son algoritmos genéticos, la tengo por acá, propuesta originalmente por Holland en la década de los 60. También tenemos programación evolutiva, estrategias evolutivas y programación genética. Cada una de ellas está diseñada para ciertas características. En particular, programación genética no la catalogaría dentro de técnicas para procesos de optimización, tiene una finalidad completamente distinta, pero bueno, todas ellas pertenecen a un área inspirada en principios darwinianos y dentro de esta categoría se encuentran evolución diferencial. Ahora bien, es importante destacar que todas estas técnicas tienen características especiales que las diferencian del resto. Y aunque los nombres puedan parecerse, pues no hay que confundirlas. Entonces, algoritmos genéticos y evolución diferencial son dos técnicas completamente distintas. Lamentablemente heredan muchos nombres en común. Por ejemplo, el concepto de mutación, cruza, selección. Son conceptos que vamos a encontrar en las dos estrategias, en algoritmos genéticos y en evolución diferencial, pero algunos de ellos tienen significados radicalmente opuestos o significados que no tienen relación entre sí. En ese sentido, es importante no tratar de traducir un concepto de evolución diferencial a uno de algoritmos genéticos, porque nos vamos a topar con errores. Entonces, se los aclaro, porque no vamos a ver algoritmos genéticos en este curso, y entonces no quiero que eventualmente se vayan con conceptos de evolución diferencial y traten de interpretar
alguna explicación sobre algoritmos genéticos a partir de este conocimiento, porque no van a entender nada. Se van a dar cuenta de que algo no está funcionando bien y es porque los conceptos son, insisto, totalmente distintos. Una vez aclarado ese punto, bueno, aquí hay otra vez una especie de clasificación de las técnicas inspiradas en la naturaleza. Debo insistir, pienso que puede quedarse corta o no ser del todo apropiada, pero por un lado podríamos encontrar los algoritmos evolutivos y por otro, algoritmos basados en inteligencia colectiva. En este caso, los de inteligencia colectiva son técnicas que tratan de imitar el comportamiento inteligente de distintos organismos en la naturaleza, como el comportamiento de las hormigas, colaborando, híjole, no sé cómo se le conozca, bueno, pero con todas las demás hormigas en la colonia, para un objetivo común, para lograr algo que beneficie a todos. Optimización por enjambre de partículas, que se asemeja mucho con el comportamiento de aves. Esta es la que me veo más tentada a revisar este semestre, bueno, este trimestre, perdón. Entonces, tal vez sea la que veamos en la próxima ocasión. Colonia de abejas, que otra vez imita el comportamiento de las abejas, cómo se comunican con el resto de los elementos en la colmena para tratar de proveer de alimentos, optimización por forraje bacteriano, etc. A ver, permítanme hacer una pausa, me están reportando fallas. De acuerdo, era una pequeña falla técnica, ya se resolvió, seguimos adelante. Ahora, perdí la línea, pero ok, como ya les había comentado, hacer una taxonomía de las técnicas heurísticas es muy complicado. Bueno, complicado cuando queremos abarcar todas, primero porque yo no sé si sigan desarrollándose todavía técnicas heurísticas o no. Hubo un punto en el que ya les perdí el rastro, o sea, se producían muchas. Y otra porque empezaba a haber una especie como de fastidio, ya no se querían más técnicas heurísticas, sino em, cosas novedosas para poder atacar los problemas. De repente se sentía que las técnicas que se proponían eran como copias de lo anterior, entonces ya no eran tan bienvenidas las nuevas propuestas. Y otra porque son muchas. Bueno, y además hacer una taxonomía también es complicada porque hay muchas técnicas que se intersectan en distintas áreas. Por ejemplo, yo les había dicho, normalmente para búsqueda local se utilizan vecindarios, pero también hay algunas poblacionales. O queremos hablar, por ejemplo, en técnicas poblacionales inspiradas por la naturaleza, pero entonces, ¿dónde metemos algunas como aquellas que están inspiradas en cuestiones culturales, por ejemplo, en cuestiones musicales? Entonces, es complicado empezar a hacer una taxonomía bien hecha o que nos deje satisfechos a todos. Pero bueno, en general podemos encontrar de todo. Insisto, hay técnicas inspiradas en procesos culturales, hay técnicas inspiradas en procesos creativos como procesos de creación musical, etc. Entonces, de todo esto que existe, por ahora nos vamos a concentrar únicamente en evolución diferencial. Ahora bien, sin perder de vista que evolución diferencial pertenece a este subconjunto de algoritmos evolutivos, porque es importante enmarcarla para poder comprender su surgimiento, pues bueno, vamos a ubicarla. Surge en 1995, fue creada por Storm y Price, o propuesta por ellos. Otra vez estamos en la década de los 90, recuerden que recocido simulado se propone en el 93, entonces son técnicas relativamente cercanas entre sí, contemporáneas o coetáneas, no sé cuál de las dos le venga mejor, pero es una técnica que a diferencia de recocido simulado, se va haciendo un espacio dentro de los investigadores relacionados con optimización a través de su aplicación en distintos congresos. Y aquí permítanme hacer un paréntesis que en algún momento les dije se los iba a pagar. Bueno, este es el punto. Evolución diferencial se propone originalmente en 1996
en un congreso que se conoce como el SEC. No quiero intentar pronunciar el nombre en inglés. Básicamente es un congreso en computación evolutiva. O sea, C de congreso, E de evolutiva y C de computación. Al revés, computación, evolutiva, congreso, pero bueno, en inglés. En este congreso existen, bueno, al igual que en muchos congresos, existen como distintas salas. En cada sala se atacan distintos problemas y se procura que cada sala tenga problemas comunes entre sí. Voy a inventar, en una sala hablamos únicamente de agente viajero, que no tiene sentido en el SEC. En otra sala hablamos de flow shop, que ese sí tiene sentido para el SEC. En otra sala hablamos únicamente de chispas, problemas de horarios. No lo sé, estoy inventando cosas, ¿sale? Y en particular en el SEC hay una sala dedicada a competencias relacionadas con la resolución de funciones de prueba o funciones benchmark para técnicas heurísticas. Ahora, ¿qué son las funciones benchmark? Aquí les muestro algunas gráficas para que sea más fácil entenderlas. Tienen nombre, varias de ellas, la mayoría de ellas tienen algún nombre con el cual las podemos identificar y por supuesto tienen una regla de correspondencia, la cual es la que se utiliza para evaluar el costo de la función objetivo, la que guía a los algoritmos. Ahora, ¿para qué las graficamos? Pues para entender más o menos cómo se comportan y por qué son difíciles de resolver. Algunas de ellas, en este caso estoy tratando de manejar funciones de prueba que tienen como objetivo encontrar el mínimo. Entonces, algunas de ellas nada más tienen un mínimo, como las dos que se encuentran del lado izquierdo, arriba y abajo. Y tratar de llegar a ellos, pues es complicado si no las conocemos, si no las podemos ver. O sea, imaginen que tengo esta, la de la esquina superior izquierda, y el mínimo se encuentra en este punto. Pues, ¿cómo le vamos a hacer para converger justo en esta zona y después llegar hasta el punto óptimo? Es muy complicado tomando en consideración que todo está diseñado para traernos a este valle profundo. Entonces, esta es una función característica o clásica para poner a prueba las técnicas heurísticas. Deben tener en cuenta que las técnicas heurísticas están desarrolladas pues, para ejecutarse con procedimientos generales y en principio no sabemos por dónde está el óptimo. Entonces, y bueno, aunque supiéramos, no tenemos derecho a guiarlas hacia alguna región en particular para que lo encuentren. Acá tenemos otra técnica, otra función de prueba en la esquina inferior izquierda, en donde todo está diseñado para que la técnica heurística que quiere minimizar se vaya hacia los extremos, aunque el óptimo se encuentra justo en el centro. Entonces, si caemos en una región alejada del centro, la técnica heurística se va a ver tentada a irse hacia las faldas, que son óptimos locales. Entonces, es una función diseñada para engañarla. O esta otra de la esquina superior derecha, una función de mesa, en donde tengo 4 cuadrantes completamente planos. Entonces, una técnica heurística no va a saber qué hacer, no va a saber hacia dónde moverse, todos sus recorridos van a ser aleatorios, entre comillas, porque no importa si se mueve un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, el costo de la función objetivo es el mismo. No hay ninguna pista que le diga en qué dirección se encuentra el óptimo, hasta que eventualmente pase por cualquiera de estas dos rectas. Y entonces dirá, aquí está el óptimo, y entonces ya caerá. Y otra característica también, híjole, yo le llamo, no se alcanza a ver acá, pero es como que un cono de huevos, así todo deformado para que parezca una especie de parábola. Entonces imaginen el cono de huevo que tiene muchísimos hendiduras, muchísimos óptimos locales. Entonces es muy fácil quedarse atrapado en cualquiera de esas hendiduras, aunque el óptimo se encuentre en el centro. Entonces, estas son funciones de prueba. Regreso al SEC. El SEC se ha caracterizado desde ya hace varios años por proponer funciones de prueba realmente complicadas. Cuando alguien quiere proponer una nueva técnica heurística, lo que debe hacer es, aparte de hacer su propuesta, poner la prueba en funciones de este tipo, en funciones benchmark. Y las funciones más complicadas para las técnicas heurísticas son las que se han propuesto en el SEC. Era frecuente toparse con personas que proponían sus heurísticas
y mostraban los resultados con ciertas funciones del SEC, y no era difícil darse cuenta que habían elegido las más sencillas, porque dentro de estas funciones incluso existen algunas mucho más complicadas, lo cual nos daba a entender que los autores conocían los límites de su técnica y pues no reportaban su desempeño en aquellas técnicas en aquellas funciones de prueba en las que les iba mal. Ahora bien, el SEC es un congreso tan importante que muchas personas, muchos investigadores dedicados a la computación evolutiva, es decir, a la propuesta de técnicas heurísticas o el uso de técnicas heurísticas dentro de esta área del cómputo evolutivo, con frecuencia envían sus trabajos con el deseo de ser aceptados, y con frecuencia sacrifican trabajos que pudieron haber sido publicados en revistas muy importantes con tal de tener una participación en el SEC. En general, y es muy probable que ustedes lo hayan escuchado, se dice que ir a congresos es, entre comillas, ir a pasear. No puedo negar que hay personas que lo hacen, y hay congresos que son tan patito que básicamente a eso se va a pasear. Bueno, el SEC no es de ellos. El SEC es un congreso en el que si te llegan a aceptar un trabajo, te sientes importante, porque es tan alto el nivel de competitividad en el SEC que se dan el lujo de desechar cualquier cantidad de trabajos y quedarse únicamente con lo mejor de lo mejor, y con eso saturan el Congreso. Entonces, participar en el SEC es toda una distinción actualmente. Y esta parte, esta sala, híjole, no recuerdo ahorita el nombre que recibe, pero bueno, vamos a dejar el nombre de sala, dedicada a competencias entre técnicas heurísticas, en donde ocurren dos cosas. Llegan personas con técnicas heurísticas tratando de llevarse los primeros lugares, es decir, tratando de obtener encontrar la mayor cantidad de óptimos para las funciones de prueba que les pongan, o acercarse lo más posible a los óptimos en caso de que no los encuentren. Entonces, bueno, llegan personas con sus heurísticas tratando de ganar, porque es un concurso dentro de esta sala, y por el otro lado hay personas tratando de proponer funciones de prueba lo más complicadas posibles, año tras año, o bueno, cada vez que se celebra el SEC. Creo que no es anual, no me acuerdo si es cada 2 años o más, pero bueno. Entonces existen estas dos vertientes, gente tratando de proponer heurísticas muy eficientes y personas tratando de proponer funciones de prueba muy complicadas. Entonces, cuando se trata de demostrar qué tan buena es una técnica, recurrir a los resultados del SEC es una muy buena idea. Agarramos las funciones de prueba, agarramos los mejores resultados obtenidos en cada concurso, y ya sabemos que eso es un reto terrible, ¿sale? Entonces, cuando alguien quiere dedicarse en serio a técnicas heurísticas, utilizar esta información es su primer paso. Ese es el nivel de importancia que tiene el SEC. Ahora, regresemos a nuestro contexto. Evolución diferencial, bueno, todo esto ha ido creciendo. Cada vez el SEC ha ido siendo cada vez más competitivo, más complicado. Entonces, de ahí proviene la importancia de mencionar este tipo de congresos. Ahora bien, evolución diferencial surge dentro de este contexto. Sus creadores la llevan a participar a congresos en donde se realizaban este tipo de concursos, y empieza a obtener muy buenos resultados. Bueno, deben de tener en cuenta que ustedes, bueno, quien quiera que vaya a estos concursos, llega con su propuesta, pero en principio no sabe qué funciones van a ser las que se emplearán ese año. Por supuesto, todos los concursantes reciben exactamente las mismas funciones, pero pues dependiendo del algoritmo o de la capacidad de programación de cada quien, algunos tendrán un mejor o peor desempeño. Y lo que ocurrió con el SEC es que empezó a obtener muy buenos resultados en los congresos en los cuales participaba. Esto, por supuesto, empezó a llamar la atención de los investigadores porque, como les decía, eventualmente si queremos compararnos con alguien, recurrimos a estos congresos y de repente empezamos a ver que aparece en distintas partes el término evolución diferencial. Entonces, de tanto estarlo viendo, pues resulta interesante ir a ver de qué se trata, en qué consiste y eventualmente pues ponerlo a prueba, ¿no?
ver si es tan bueno como dicen sus creadores. Mm, mm, mm. Poco a poco, evolución diferencial, gracias a este desempeño, a este tipo de promoción, empieza a ganarse un lugar, y lo que resulta más interesante es que cuando la leemos de en qué consiste evolución diferencial, nos quedamos con la sensación de que es muy sencillo de programar. Esto también resulta benéfico para esta técnica, ya que con frecuencia decimos, oye, fíjate que me acaban de platicar una técnica que está teniendo buenos resultados. ¿Qué onda? ¿La ponemos a prueba? Vamos, leemos el artículo y resulta un verdadero merequetengue entender de qué va la técnica y después tratar de programarla. Es muy frecuente que pase eso. Sobre todo con las técnicas más recientes, suelen ser muy complicadas. Las más antiguas, las que estamos viendo, en general son sencillas y aún, por ejemplo, abejas tiene algunos detallitos por ahí con los cuales hay que tener cuidado. Algoritmos genéticos es todo un mundo, entonces tratar de programar un buen algoritmo genético es una pesadilla, etc. En cambio, cuando leemos evolución diferencial nos quedamos con la sensación de, oye, esto está papita. Incluso no es solo, ¿qué onda lo hacemos? Sino más bien, vamos a hacerlo, ¿no? A ver cuánto tiempo nos tardamos. Entonces, evolución diferencial es una técnica que te invita a programarla. Y en ese sentido, pues también ayudó a su difusión por todos lados. Ahora bien, a pesar de ser sencilla, ha demostrado un buen desempeño. Por supuesto, no es la panacea, no es la solución para todo. Y en particular en problemas ya muy especializados, pues tal vez no sea la mejor opción. Es decir, cuando ya necesitamos algo más competitivo, tal vez evolución diferencial no dé el ancho. Y por eso no ha tenido el despegue que han tenido técnicas como algoritmos genéticos. Aunque a algoritmos genéticos yo le atribuyo su gran popularidad porque puede ser empleada tanto en problemas discretos como continuos sin alterar sus procesos básicos. Entonces, entre comillas, mantiene su potencia en ambas líneas de investigación, aunado al hecho de que algoritmos genéticos poseen mucha teoría en torno a su desarrollo, a su implementación, y tiene chorro mil formas de ser implementada. Entonces, si una no funciona, tenemos cientos de opciones distintas para seguir haciendo pruebas para tratar de encontrar el mejor desempeño para un problema dado. Entonces, yo creo que la versatilidad de genéticos es lo que le ha dado su popularidad y, bueno, y los buenos resultados que ha obtenido. Pero, en fin, otra ventaja que tiene algoritmos genéticos es que tiene muy pocos parámetros para calibrar. Ya habíamos platicado, Recocido tiene 5. Siendo estrictos, evolución diferencial tiene 4. Pero de esos 4, 2 como que casi no cuentan. Entonces, en realidad, solo son 2 los parámetros que hay que calibrar. Entonces, esto es una gran ventaja cuando hablamos de técnicas heurísticas. Ahora bien, ese ratito me metí a hacer la búsqueda para darles una diapositiva fresca. No sé si se alcance a ver, pero yo ya no lo veo. De todas formas, aquí dejé la página abierta. Para el 2022, Evolución Diferencial ya tiene la publicación de 1.300 artículos. El año pasado logró 2.380 y el año antepasado 1.849. Es decir, Evolución Diferencial va a estar en torno a los 2.000 artículos por año. Entonces es una técnica, insisto, todavía vigente. Es viejita, pero se sigue utilizando para resolver problemas de optimización. Ok. Sigamos. Ahora, vamos a ver ya los conceptos básicos de su programación para que la vayamos conociendo. Esta es básicamente todo lo que hay que hacer. Vamos a inicializar los vectores, es decir, vamos a crear una solución de forma aleatoria. Vamos a hablar de la creación de un mutante, la cruza y la selección. Y ya, repetimos esto. Vamos a ver que cualquiera de estos, bueno, la creación de vectores, de una solución inicial es intrínseca a todo técnica heurística, así que esto no es novedad, aplica para todas las técnicas, esto no depende de evolución diferencial, es para toda heurística. Los 3 puntos que sí dependen de evolución diferencial son los otros 3 recuadros. Vamos a ver que la creación de un mutante, súper sencilla,
La cruza, facilísima, y la selección, trivial. Entonces todo esto sale en 4 patadas, bueno, 3 patadas, 1, 2, 3. Claro, esta es la técnica. Ahora, implementarla a nuestro problema, pues ya va a depender del problema. Si el problema es complicado, pues la técnica no puede hacer nada. La programación va a estar difícil, pero la técnica en sí es fácil. Entonces vamos a platicarla. Primero, la inicialización de vectores. Para evolución diferencial vamos a necesitar varias soluciones. Si no me equivoco, necesitamos al menos 3 soluciones. Con 2 esto no funciona, pero a partir de 3 ya. Entonces necesitamos al menos 3 soluciones. Pongamos que hacemos 10 soluciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos para crear 10 soluciones de forma aleatoria? Pues bueno, ustedes ya tienen ahorita una función que crea una solución inicial para el problema con el que están trabajando. Pues nada, llaman a esa función 10 veces y ya tienen 10 soluciones iniciales. Ahora, el único detalle es que en este momento solo tienen un espacio de memoria para una solución. ¿Qué hacemos? Pues nada, en lugar de manejar un vector que nada más tiene un renglón, pues manejen un arreglo que tenga 10 renglones, uno para cada solución, y guarden en cada renglón cada una de las soluciones que van creando. Y asunto resuelto. Ahora, ¿qué dice evolución diferencial? ¿Cómo le hacemos para crear estas soluciones? Observen, cada una de ellas vive en RD. Estamos suponiendo que cada solución es representada a través de un vector con D dimensiones. En nuestro caso, que estamos trabajando con iris, esta D sería de 150, es decir, cada solución es un vector de 150 entradas. ¿Cuál es la recomendación para generar soluciones iniciales? La misma que utilizamos nosotros, nada más que en este caso representada de una forma más general. Supongamos que cada una de las coordenadas tiene un rango diferente. Nosotros normalizamos todas nuestras coordenadas para que se movieran de 0 a 1. Creo que eso es lo correcto, pero dejémoslo genérico. ¿Qué es lo que nos dice acá? Supongamos que cada coordenada tiene un máximo y un mínimo, como estaba originalmente la base de datos iris. Entonces, por ejemplo, la primera coordenada, pues esta oscila entre 1 y 10. La segunda coordenada, esta oscila entre 0 y 1. La tercera coordenada, lo que sea. ¿Cómo le hacemos para crear una solución inicial sin haber normalizado? Generas un aleatorio entre 0 y 1, lo multiplicas por la diferencia entre el máximo menos el mínimo de esa coordenada y lo que te dé se lo sumas al mínimo. Se parece un poquito a lo que hicimos con normalización, solo que aquí hace falta dividir entre la diferencia del máximo menos el mínimo. Con esta técnica, lo que estamos haciendo es garantizar que estamos generando una solución de forma aleatoria en el rango permitido, es decir, entre el mínimo y el máximo asociado a cada una de las coordenadas. Repetimos este proceso para cada entrada y tenemos una solución. Repetimos ese proceso tantas veces como querramos y tenemos n soluciones. Y ya, esa es nuestra población inicial. Esa técnica se utiliza prácticamente en todos los algoritmos poblacionales. ¿Sale? Entonces, ya tenemos la inicialización de nuestra población. Entremos ahora sí a platicar de evolución diferencial. ¿Cómo creamos la mutación? Aquí tengo dudas. No me acuerdo si el artículo original no habla del mutante, sino del vector donante, pero en general yo prefiero hablar del mutante. Entonces, por ahí si leen mutante, donante o vector donador, estamos hablando de lo mismo, ¿sale? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá es representar una mutación dentro de un proceso genético. Entonces, vamos a generar una solución que representa esta mutación o al vector mutante. Para poder llevar a cabo la creación de este vector mutante, vamos a recurrir a 3 vectores. Me equivoqué. Por la forma en la que está representada la creación del mutante, para poder trabajar con evolución diferencial no necesitamos al menos 3, sino al menos 4 vectores en nuestra población. Y ahorita explico por qué. Para poder generar a un vector mutante necesito 3 vectores diferentes. Estos vectores son los vectores, no tienen nombre. Yo suelo llamarles vectores padrino, nada más para asignarles un nombre que nos ayude a identificarlos. Y ahorita les explico por qué padrino. Y necesito que ellos
esos 3 vectores sean diferentes. Entonces aquí ya llevo 3 vectores diferentes. ¿Y qué voy a hacer con ellos 3? Pues nada, a 2 les aplico una resta, que es multiplicada por un factor. Este es uno de los factores que debemos calibrar, el factor de mutación. ¿Se acuerdan que les había dicho para evolución diferencial hay 2 factores importantes? Uno de ellos es este, el factor de mutación, que multiplica la diferencia entre 2 de los padrinos y al resultado se lo sumo al tercero. Con esto obtengo un vector mutante. Observen que esto es una suma vectorial. Entonces, sencillito, nada extraordinario. Ahora, estos eran 3 vectores distintos entre sí y con esto genero un mutante, ¿ok? El mutante se va a cruzar con un vector al que se le conoce como padre y el padre debe ser distinto a los 3 vectores padrinos. Por eso necesito al menos 4 vectores en la población, los 3 padrinos y el padre. Con 4 ya podemos armar una evolución diferencial, pero queda muy corta. Entonces, en general, pues yo recomiendo que utilicen más, por ejemplo, 10 para empezar. Ok. Una vez que tenemos al mutante, bueno, vamos a verlo gráficamente. Aquí están 2 de los padrinos, aplico la diferencia, entonces obtengo este vector verde, y esa diferencia la multiplico por un escalar típicamente entre 0 y 1, el factor de mutación está f. Esto va a provocar que el escalar, bueno, no, perdón, puede ser mayor que 1. Un escalar positivo, si el escalar está entre 0 y 1, este vector verde se va a hacer más pequeño. Si es superior a 1, el vector verde se va a hacer más largo. Bueno, no importa, una vez que haya sido multiplicada, se lo sumo al tercer padrino y como resultado obtengo este vector negro, que sería el mutante. En realidad, los puse como vectores para hacerlos visibles, pero en realidad pues son puntos. Son puntos en este caso en R2, ¿no? Pero en general estarían en RD. Con esto he obtenido al mutante. Listo, ese era el primer paso dentro de evolución diferencial. El segundo paso era la cruza. Vamos a hacer la cruza del mutante con el padre. Ya les había dicho, el padre debe ser distinto de los padrinos. Por cuestiones gráficas, lo puse justo donde estaba uno de los padrinos, pero al menos le cambié el color. Entonces nada más recuerden que tiene que ser distinto, solo que por equivocación de mi parte pues, lo puse exactamente en el mismo lugar. Ahora bien, ¿cómo los vamos a cruzar? Existen principalmente 2 técnicas para hacer la cruza. Una es la exponencial y otra es la binomial. Como resultado de la cruza vamos a obtener un vector descendiente, un hijo, aunque también se le puede llamar vector de prueba. Entonces, yo prefiero decirle un hijo. Entonces, ¿y cómo se va a obtener este hijo? Pues bueno, va a depender un poquito de si utilizamos la técnica exponencial o la binomial. Sin embargo, básicamente las 2 técnicas lo que buscan es que el hijo tenga al menos una coordenada del mutante y tal vez algunas coordenadas del padre. Eso es lo que estamos buscando, que el hijo sea una mezcla entre el mutante y el padre. ¿Sale? Vamos a ver entonces cómo se genera. Primero la cruza exponencial. En general, esta cruza a mí no me gusta mucho, pero se las presento porque puede ser útil. Bueno, es útil. Puede ser útil para ustedes en algún punto, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho. En fin, ¿en qué consiste la cruza exponencial? Tenemos, recuerden, un vector de longitud d. Digamos, déjenme ver el ejemplo, de longitud 10, ¿sale? Digamos que d es igual a 10, entonces tengo un vector con 10 coordenadas. Lo que debemos hacer es encontrar 2 valores enteros, n y l. N marca el punto de inicio para empezar a heredar propiedades del mutante. Y L representa el número de coordenadas a partir de n que voy a heredar del vector mutante. Déjenme explico a través de un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Supongan que tengo un vector de longitud 10, ¿sale? Y que de forma aleatoria elijo la posición en donde voy a empezar a heredar las propiedades del mutante. Bueno, aquí estoy representando en rojo al vector padre y en azul al vector mutante. Recuerden, el azul se generó a través de esta combinación lineal de los padrinos. Ahora, de forma aleatoria, produzco un número entre la posición 1 y la posición 10. Y ese número fue 5. Y ahora
de forma aleatoria, aunque tiene una técnica especial, ahorita vamos a ver esa técnica especial, produzco otro número entero entre 0 y 10, en este caso me salió 3. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues a partir de la posición 5 voy a heredar las coordenadas o características del mutante. Y voy a heredar tantas características a partir de esa posición como me indique el vector, el número L. Entonces acá me está indicando 3, ok. Entonces heredo la posición 5, esa es la primera. La posición 6, esa es la segunda. Y la posición 7, esa es la tercera. Ya heredé 3 características del mutante a partir de la quinta posición. Y todo lo demás lo relleno con las características del padre. Esa es la cruz exponencial. Insisto, hay un detalle que todavía no hemos visto y es cómo generar el valor de L. Otro ejemplo, el mismo. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Bueno, generé de forma aleatoria n de 0 a 10, me dio 2. Generé de forma aleatoria con un procedimiento especial L, me dio 4. Y entonces, a partir de la posición 2, heredo 4 características del mutante. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, esas son las 4 características que heredo del mutante y todo lo demás del padre. Ojo, evolución diferencial me pide que forzosamente herede al menos una característica del mutante. Es decir, el vector hijo puede ser exactamente el vector mutante, puede ser todas las características del mutante, pero no puede el hijo ser igual al padre, porque debe tener al menos una característica, en este caso, de las del color azul. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿cómo le hacemos para generar L? No se genera así nada más al azar. Ah, un detallito que se me estaba olvidando. No, vámonos primero a generar L y después regreso a ese detallito. Esta es la función o la manera en que debemos de generar a L. L empieza valiendo 0 y hacemos este ciclo al menos una vez, por lo tanto L valdrá al menos 1. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sumarle a L una unidad y después generamos un aleatorio entre 0 y 1. Y si ese aleatorio es menor o igual que este parámetro, este es el segundo parámetro que debemos calibrar en evolución diferencial, la tasa de cruza. No miento, al revés. Si el aleatorio que generamos es mayor que la tasa de cruza, salimos del ciclo. Si no, nos podemos quedar en el ciclo siempre y cuando L no sea más grande que el tamaño de nuestro vector. En el ejemplo que estoy poniendo, que no sea más grande que 10. Entonces, ¿en qué momento rompemos el ciclo? Cuando el aleatorio es más grande que la tasa de cruza. Entonces, si la tasa de cruza es muy cercana a 1, lo más probable es que L valga siempre, adquiera siempre valores muy cercanos a 10. ¿Qué pasa si la tasa de cruza es muy pequeña, por ejemplo, 0.01? Pues lo más probable es que L nada más alcance a sumar una vez y cuando hagamos esta prueba, pues no la cumplamos y nos salgamos del ciclo. ¿Qué pasa cuando L tiene valores muy cercanos a 10? Pues empieza a heredar la mayoría de las características del mutante. Ahora bien, supongamos que estamos en este ejemplo. N vale 5 y después de haber pasado al ciclo que estábamos haciendo, que les acabo de mostrar, L no vale 6, no vale 3, sino que vale 6. ¿Qué haríamos? Pues hay que heredar 6 posiciones del vector mutante en el vector hijo. Empezamos en la posición 5 dada por n. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, supongamos que eran 7, no 6. Entonces, llegué hasta el final y ahora tengo que regresar al inicio. Entonces, heredaría la cola y el inicio del vector mutante. ¿Sale? ¿Qué pasa si L vale 10? Bueno, pues heredo todas las características del mutante. El hijo es igual al mutante. Pero bueno, lo que quería dejar en claro es que si la L llega a valer más de lo que me sobraba, pues regreso al inicio para completar la herencia del mutante sobre el hijo. Ok. Si se dan cuenta, aquí ya hicimos el uso de los dos parámetros. La tasa de cruza, CR, y el factor de mutación, F.
Son dos parámetros que hay que calibrar y por supuesto, creo que acá resulta claro que si agarro una tasa de cruza muy grande, voy a heredar mucho del mutante, si agarro una muy pequeña, voy a heredar mucho del padre, entonces dependiendo de los valores es el tipo de descendientes o hijos que voy a obtener y eso puede afectar el desempeño del algoritmo. Entonces este factor es muy importante, hay que encontrar el valor adecuado para nuestros problemas. Ahora, vamos con la binomial. La binomial se me hace más sencilla y por eso me gusta, por su sencillez. ¿Y cómo se resuelve la binomial? Bueno, tiene un detallito nada más. Primero, necesitamos, antes de entrar a la cruza binomial, generar un aleatorio dentro de la longitud de nuestro vector. En el ejemplo que estoy manejando, un aleatorio entre 0 y 10. ¿Sale? Si nuestra vector solución es de longitud d, pues tendremos que generar un aleatorio entre 0 y d. A ese aleatorio le voy a llamar JRANT. Entonces, ¿para qué nos va a servir JRANT? Recuerden que les he dicho, evolución diferencial requiere que al menos una coordenada sea del vector mutante. Entonces, lo primero que hacemos es elegir esa posición. Y ahora, no importa lo que ocurra dentro de este ciclo, JRANT debe de ser una coordenada del vector mutante. Entonces, vamos de nuevo. Coordenada por coordenada o posición por posición, hecho un volado. Es decir, genero un aleatorio entre 0 y 1. Si ese aleatorio es menor que la tasa de cruza, heredo la posición del mutante. En otro caso, heredo la posición del padre, excepto en la posición JRANT. En esa posición, heredo la coordenada del mutante sí o sí. Y ya, esa es la cruza binaria. Entonces me voy moviendo posición por posición, voy generando aleatorios. Si cumplo esta regla, cualquiera de estas dos, heredo al mutante, en caso contrario, heredo al padre. Asunto resuelto. Se me hace más sencilla, cruza binomial, pero bueno, ahí están las dos más populares, se las dejo para que ustedes decidan cuál les gustaría en su momento implementar. Aunque cuando llegue el momento, yo voy a insistir en que utilicemos binomial, pero bueno, si ustedes quieren, hagan la exponencial, no pasa nada. Ok, de acuerdo. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo nada más sencillito para darnos una idea de qué pasa con los vectores hijos, cómo se verían en comparación con el vector padre y el mutante. Pero bueno, vamos a verlo únicamente en R2, no tenemos más opciones. Aquí viene la explicación, pero creo que resulta más sencillo si lo vemos gráficamente. Si estamos en R2, cada uno de los vectores pues nada más tiene dos coordenadas. Entonces el padre podría estar acá y no sé, estoy colocando al mutante aquí, arriba. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasaría con el hijo? Bueno, el hijo podría ser idéntico al mutante, entonces se quedaría en esta posición. O podría heredar nada más una de las características del mutante y entonces se quedaría en esta posición o en esta otra. Entonces, si se dan cuenta, con evolución diferencial, los hijos se generan como que en las esquinas de cuadrados o cubos si estuviéramos en R3 o hipercubos si estuviéramos en R4 o más. Es importante tener en cuenta este comportamiento para entender algunas cosas de evolución diferencial más adelante. Entonces nada más recuerden que los descendientes siempre van a estar como que en las esquinas de algunos hipercubos. Ok, ya tengo al hijo. Ahora, ¿me quedo con el hijo o con el padre? Si me quedo con el padre, pues hay que sustituir dentro de la población ese renglón y poner ahora las coordenadas del hijo en lugar de las del padre. ¿Cómo le hago para elegir entre el hijo o el padre? Evolución diferencial en este sentido es una técnica glotona y decide quedarse con aquel que tenga el menor costo. Entonces, si el hijo tiene un costo menor o igual que el del padre, me quedo con el hijo. En caso contrario, me quedo con el padre y desecho al hijo. No pasa nada. En este caso, tenemos una ventaja con respecto a recocido simulado, y es que jamás perdemos a la mejor solución dentro de la población. Es decir, la mejor solución siempre va a ser uno de los padres. ¿Se acuerdan que con recocido simulado necesitábamos un espacio de memoria especial para ir guardando la mejor solución conocida, de tal manera que al final esa le pudiéramos devolver a nuestro usuario? Bueno, aquí no ocurre esa pequeña eventualidad y todo está en orden. Ok.
Ok. Nada más hay que recordar, ay, permítame tantito. Nada más hay que recordar que es importante esta parte del menor igual. Y bueno, ahorita ya tienen un ejemplo claro, ¿no? Si recordamos a las funciones de prueba, esta función de prueba que tenía la forma de una mesa, si no le ponemos el menor igual, el algoritmo y todas las soluciones cayeron en alguna de estas partes planas, que por probabilidad es lo más seguro, no se va a mover si manejamos menores estrictos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos menores iguales. Y entonces, cualquier movimiento que hagan, pues lo más probable es que salga igual al costo que tenemos en este momento. Pero como le estamos diciendo, quédate con el hijo si es menor, igual o igual que el padre en costo, pues se va a mover y entonces va a tener desplazamiento y entonces alguna posibilidad de atravesar por estas líneas y encontrar el óptimo. Entonces esta parte del menor igual sigue siendo bien importante, no hay que olvidarla. Ok, ya me perdí. Aquí estamos. Ok, ahora, les había dicho que en general se podría considerar que evolución diferencial tenía 4 parámetros: la tasa de cruza, el factor de mutación y el número de iteraciones más el tamaño de la población. Sin embargo, debo insistir, número de iteraciones y tamaño de población son parámetros pues, relativamente fáciles de calibrar, no hay mucho que hacer, no tiene sentido movernos uno por uno, es decir, voy a poner 10 individuos, ahora voy a poner 11, ahora voy a poner 13. Pues en general moverse con números más grandes, por ejemplo de 10 a 15, de 15 a 20 o incluso de 10 a 20, pues es sensato. Y en el número de iteraciones, pues tampoco tiene sentido moverse. A ver, ya experimenté con 40, ahora voy con 41 o ahora con 42. A menos de que se trate de un problema en donde cada iteración es muy, pero muy lenta, pues en general yo diría, pues muévete de 50 en 50 al menos. Ya que experimentaste con 40, pues ahora experimenta con 100 o con 200. Los saltos suelen ser muy grandes, entonces la calibración no es tan fina en estos detalles, en estos casos, perdón. Ok, entonces, ¿cuándo podemos decir, o cómo le podemos hacer para decir en qué momento detener el algoritmo? En general, lo más común es decir, vamos a establecer un número de iteraciones y con eso le paramos. Hay algunos casos en donde se dice, bueno, es un número máximo de generaciones que es equivalente al número de iteraciones. En este caso, generaciones se le llama a que cada uno de los padres ya haya tenido la oportunidad de generar un descendiente, un hijo. Una vez que todos los padres han tenido un descendiente, se ha cumplido con una generación. Y normalmente yo a esto le llamo iteraciones. Creo que puede ser un error lo que estoy haciendo, pero bueno, estoy muy acostumbrado a eso. Lo correcto sería llamarle generaciones. Otro caso, otra forma de establecer un criterio de paro es cuando ya no hay cambios importantes en la función objetivo. Pero esto es muy difícil de establecer, es decir, ¿a qué le vas a llamar cambio importante? ¿A una décima? ¿A una centésima? Pues dependiendo del problema, una centésima podría ser muy importante. Hay veces que para ganarle a alguien más, con una milésima nos bastó y ya. Fue muy poquito en la función objetivo, sí, pero ganamos. Entonces, y si nos hubiéramos detenido cuando los cambios eran a nivel de centésima, pues habríamos perdido. Entonces, establecer este criterio de cuando los cambios no son importantes es complicado. En general, no lo recomiendo. Y hay otro criterio que es muy importante en técnicas heurísticas, que es el número de evaluaciones en la función objetivo. En general, en los concursos como el SEC, bueno, en los concursos que se dan en el SEC o en las publicaciones cuando se trata de comparar técnicas heurísticas, uno de los datos más importantes es el número de evaluaciones en la función objetivo. Es decir, cada que generamos una solución nueva y que llamamos a la función objetivo para evaluar su costo, estamos haciendo o le estamos agregando un punto a este costo,
a este límite, a esta, híjole, no sé cómo llamarle, a este criterio de paro, y normalmente se considera como la mejor implementación aquella que da buenos resultados con el menor número de llamadas a la función objetivo. En algunos casos, por ejemplo en el SEC, ya se establecen límites. Y entonces se dice, a ver, para esta función, para este conjunto de funciones objetivo, perdón, de funciones de prueba, no tienes derecho a hacer más de 1000 llamadas a la función objetivo. Y entonces tienes que jugar con tus algoritmos, es decir, si genero una población con 10 individuos, cada individuo va a generar un descendiente, entonces en cada generación estoy gastando 10 llamadas a la función objetivo. Por lo tanto, si puedo hacer a lo más 1000, entonces puedo hacer a lo más 100 generaciones. Y con eso debo de tratar de obtener los mejores costos posibles. ¿Qué puedo hacer? Pues maneja menos individuos para que tengas más generaciones. Pero si tu algoritmo depende de poblaciones grandes, pues nada, entonces aumenta el tamaño de la población a sabiendas de que vas a tener que disminuir el número de generaciones. Y empiezan una serie de juegos ahí raros para tratar de no exceder el número de llamadas a la función objetivo preestablecido y lograr el mejor desempeño posible. Hay algunos casos en donde empiezan a hacer algo que yo denomino trampa, pero si no está prohibido, pues está permitido. Y empiezan a jugar un poquito con decir, mira, voy a generar nuevos individuos, de ellos me voy a quedar con los mejores, pero no voy a evaluar a todos, no con la función objetivo, sino con una estimación de lo que podría valer la función objetivo. Y entonces a cada uno de ellos le pongo una etiqueta, me quedo con los que tienen la mejor etiqueta a partir de esta estimación, y aquellos con los que me quedo, a eso sí ya les aplico la función objetiva para conocer su valor real. Se me hace como tramposo, es así como, no me permites usar la función objetivo, entonces voy a utilizar otra función que no es la función objetivo, pero que se le parece, pero que entonces no contabiliza. Y juegan mucho con estas cosas. Entonces, no sé cómo está ahorita el reglamento del SEC, la verdad es que ya le perdí le perdí la pista desde antes de la pandemia y con esto de la pandemia más todavía. Entonces, pero andaban mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Jugando a que no llamo la función objetivo más que cuando realmente creo que ya voy por buen camino. En fin, pero en general, esta es otra forma de evaluar el desempeño de las técnicas heurísticas. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto análisis estadístico, que era importante reportar el tiempo y también es importante a veces reportar el número de llamadas a la función objetivo? Entonces, pues nada, se los comento para que sepan que este es un criterio no, que puede ser muy importante, un criterio de paro dependiendo del problema con el que estén trabajando. Por ejemplo, si están trabajando para tratar de imponer un récord en funciones benchmark, el criterio de paro puede ser bien importante. Si eventualmente dicen, ups, el mejor había dicho que lo lograba en 500 llamadas a la función objetivo y ustedes llegan y dicen, yo lo puedo hacer en 400, eso puede ser una aportación bien importante para el estado del arte y hasta publicación pueden llegar a estar obteniendo, ¿sale? Así de importante es este criterio. Pero, insisto, solo cuando se está compitiendo se utiliza como una forma para establecer el momento en que se detiene un algoritmo. Cuando lo que nos interesa es obtener una buena solución, en general no es algo con lo que trabajemos. Más bien trabajamos con el número de generaciones. Ahora, algo que se me hace bien, bien bonito de evolución diferencial, aparte de que es muy fácil de programar, es que sus creadores le hicieron su sello personal. Es bien difícil agarrar un artículo ya comenzado, así, a la mitad y darnos una idea de qué técnica se está empleando solo por leer algunas cuantas palabras. Es decir, podríamos estar hablando de recocido simulado y bueno, si leo la palabra temperatura o criterio de Metrópolis, podré suponer que es recocido simulado, pero es esto, suponer. O, por ejemplo, chispas, me cuesta trabajo encontrar otra. Bueno, en Colonia de Hormigas
si en alguna palabra del artículo, y sé que es de optimización sobre técnicas heurísticas, leo la palabra feromona, voy a saber que es de hormigas, o voy a suponer que es de hormigas. Pero en general es muy difícil agarrar un artículo así a la mitad y darnos una idea de qué técnica es la que se está explicando, excepto cuando hablamos de evolución diferencial. Y es que sus creadores decidieron darle una notación para identificar rápidamente el tipo de técnica dentro de evolución diferencial que se está utilizando. Y esta notación es la que sigue. Bueno, en general está formado por 4 entradas, aunque pueden ser más o menos, dependiendo del ejemplo o de la implementación que hagan. Lo primero que hacen es poner las letras DE para decir que están hablando de evolución diferencial en inglés, Differential Evolution. Después ponen diagonales para expresar las características del algoritmo y ahorita se las explico. Pero ya, una vez que vemos DE diagonales, sabemos que es evolución diferencial. Entonces es así como su sello de garantía o no sé cómo llamarle. Y esto se me hizo bien cool. Muy bonito pues, o sea, como que sus creadores dijeron, pues vamos a ponerle un sellito que nos permite identificar de inmediato de qué estamos hablando. Y es literal, o sea, no solo con esto ya sabemos que es evolución diferencial, sino que todo lo que viene después en las diagonales nos está diciendo qué características tiene el algoritmo. La representación básica es la que tenemos acá. DE, diagonal X, diagonal Y, diagonal Z. ¿Qué representa cada una de ellas? Bueno, X representa la estrategia para elegir al padre. Hasta ahorita, la estrategia que yo les había comentado es cada individuo pues es padre en algún momento de algún hijo. Es decir, cada individuo tiene derecho a tener un descendiente. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Por ejemplo, en este caso, me están diciendo, yo elijo al padre de forma aleatoria. Entonces, puede ocurrir que un individuo jamás sea padre porque no le tocó en suerte. La siguiente, la Y, representa el número de diferencias entre vectores, es decir, cuántas restas voy a hacer entre padrinos. Hasta ahorita nada más hicimos una, pero no hay por qué limitarnos. Puedo elegir más padrinos en caso de que tenga una población amplia y hacer restas entre distintos padrinos. Entonces, no estoy limitado a una. Puedo agarrar al padrino 3 y restárselo al 4, después agarrar al 5 y restárselo al 6, cosas por el estilo. Entonces, esto se puede modificar como yo quiera. Y por último, el tipo de cruza, que hasta ahorita hemos visto binaria y exponencial, pero si proponemos otra, la podríamos marcar acá. Ahora, el único detalle es que estas características como que no necesariamente se ponen todas. Por ejemplo, aquí nada más pusimos el tipo de selección de padre y el número de restas, pero no puse el tipo de cruza. Entonces, se presta un poquito a libertades. Pero en cuanto vemos esto, sabemos que hay una evolución diferencial en juego. Y eso es certero. Entonces, esta parte se me hizo bonita. Ahora bien, utilizando esta notación nos podemos comunicar más fácilmente con cosas relacionadas con evolución diferencial. Por ejemplo, me ponen acá, evolución diferencial, en donde el padre es siempre el mejor de la población y nada más hago una diferencia entre vectores padrinos. Entonces, el padre siempre es el mejor en la población, ya no lo elijo de forma aleatoria, no todos los individuos tienen derecho a ser padres, pues nada, esa es la técnica que quiero utilizar. Y los padrinos nada más van a ser 2 y los voy a restar entre ellos. Otra, elijo al padre de forma aleatoria y hago 2 restas entre los padrinos. Entonces, este es aleatorio, no es secuencial como habíamos visto hasta ahora, y elijo tantos padrinos como sean necesarios para hacer 2 restas entre ellos. Entonces, en este caso, para hacer 2 restas y que los padrinos sean distintos, tendrían que ser 4. Entonces, utilizando esta notación y bueno, distintas combinaciones, los creadores de evolución diferencial, Stone y Price, hicieron varias pruebas para ver si había alguna estrategia que sobresaliera con respecto a las demás en su desempeño. Utilizaron también distintos tipos de cruza, la exponencial y la binomial. En general llegaron a una conclusión que de alguna forma ya se conocía, y es que no hay ninguna técnica que sea realmente mejor que las demás en todos los problemas. Ahora, ¿por qué les decía que es un resultado que más o menos ya se conoce?
Existe lo que se conoce como el teorema del no free lunch. Una traducción, es como complicado traducir esto del no free lunch, pero una traducción podría ser algo así como nada es gratis. Así y a lo que se refiere básicamente es, haciendo una interpretación bastante coloquial, es si quieres hacerte mejor en algo, te vas a empezar a convertir en peor en otra cosa. Lo cual en la vida práctica es lógico. Si nos queremos hacer muy buenos programadores, pues todo el tiempo que le estemos dedicando a pulir nuestras capacidades como programadores, pues es tiempo que le estamos dejando de dedicar a otra actividad. Por ejemplo, hacer ejercicio. Entonces, mientras mejores programadores somos, más sedentarios nos hacemos y entonces peor es nuestra condición física. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Capaz empezamos a balancear entre mucha programación y un poco de ejercicio. Bueno, lo más probable es que tus redes sociales se vayan a pique o cosas por el estilo. Ahora, ¿qué pasa con esto y las técnicas heurísticas? Pues lo mismo. Si tengo una técnica heurística, por ejemplo, evolución diferencial, y me dicen, a ver, resuelve este problema, y la empiezo a programar de tal manera que sea muy buena para ese problema, pues mientras mejor la haga para ese problema, peor se va a empezar a hacer para otro, uno diferente. Entonces, mientras mayor sea la especialización de una técnica para un problema en particular, peor se hace para otro. ¿Qué significa esto? Que no hay una técnica que sea la mejor para todo. Si es la mejor en algo, de seguro es la peor en otro. Y entonces para ese otro necesitaremos una técnica distinta. Esto de alguna forma inspira a la creación de nuevas estrategias, porque nunca sabemos si con lo que tenemos en este momento es suficiente para resolver todo lo que querramos. Tal vez haya alguna que sería mejor para algún problema con el cual no nos hemos topado aún. Entonces, bueno, en ese sentido les decía, hacer pruebas y llegar a la conclusión de que no hay una que sea la mejor para todos era de esperarse. Ahora, con respecto a los parámetros de control de los que ya les había hablado, la tasa de cruce y el factor de mutación, CR y F. En general, nosotros debemos hacer nuestros propios experimentos para ver cuáles son los mejores valores dependiendo del problema que estemos analizando. Sin embargo, ya otras personas han hecho pruebas en distintas funciones de prueba y más o menos nos proponen rangos. La verdad es que los rangos que nos proponen no son tan pequeños, pero bueno, es un punto de partida. Y en ese sentido se agradece el esfuerzo realizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, mira, si estás trabajando entre 5 o 10 dimensiones, pues podrías empezar con un factor de mutación igual a 0.5. Aunque oscilar entre 0.4 y 1 no está mal. Debo recordarle, el factor de mutación puede ser mayor que 1 si así lo deseamos. Sin embargo, algunos experimentos sugieren que no es tan buena idea y que más bien valores entre 0.4 y 1 serían los más adecuados. Ahora, este es un intervalo grande. Hay una infinidad de números entre 0.4 y 1. ¿Cuál es el correcto? Pues hay que hacer pruebas. No hay de más. No hay otra. ¿Sale? Hay que hacer muchos experimentos y encontrar lo mejor para nuestro problema. Ahora, para la tasa de cruza, CR, pues mira, lo que sabemos es que si la tasa de cruza es muy grande a 1, es muy cercana a 1, vamos a estar heredando muchas cosas del mutante. Y esto va a generar movimientos muy aleatorios. Ahora, si es muy cercana a 0, vamos a estar heredando muchas cosas del padre. Y entonces vamos a generar hijos muy ubicados sobre los ejes coordenados. Y eso va a generar hoyos muy grandes. Vamos a verlo gráficamente. ¿Se acuerdan que les había dicho? Identificar que los hijos están ubicados en las esquinas de hipercubos en Rn o en las esquinas de los cuadrados en R2 era muy importante. Bueno, era por esto. Si heredamos características, muchas características del padre, nuestros movimientos o nuestros hijos van a quedar ubicados de forma paralela a los cuadrantes del plano en el que nos estemos trabajando. Y esto va a generar muchos hoyos. O sea, todos estos hoyos son regiones que no estamos explorando. Si nuestros óptimos están ahí, los estamos perdiendo. Ahora, si heredamos demasiado del mutante, nuestra búsqueda es muy aleatoria.
Entonces, ser aleatorio tampoco es muy bueno. No tenemos ningún orden, no estamos siguiendo ninguna secuencia, perdemos a nuestros algoritmos. Ahorita le dijimos derecha, al rato izquierda, al rato de frente, al rato regrésate. Hay que tener un balance entre buscar en orden a través de los cuadrantes y un poco de aleatoriedad para ir rellenando estos espacios. Entonces, encontrar el equilibrio es a través de experimentación. Ahora, también para la tasa de cruza tenemos algunos rangos, entre punto 3 y punto 9. Pues tampoco es tan pequeño el rango, pero pues es lo que se tiene. Y a partir de ahí podríamos empezar a hacer nuestras propias pruebas. Ahora, tampoco demasiados decimales son requeridos. No sé, en este caso, pues tal vez hasta centésimas. Yo diría que milésimas ya no son tan útiles. Entonces, por ejemplo, proponer una tasa de cruce entre punto 3 y si no me convence, punto 35, punto 4, punto 45 y con esos valores ir haciendo pruebas. ¿Sale? Y una vez que los creamos que hemos encontrado los adecuados, pues ya hacer esta propuesta como la mejor opción dentro de lo que pudimos buscar. Sin embargo, existen otro tipo de técnicas o propuestas que a mí me encantan, pero son bien difíciles de hacer y se conocen como la autoadaptación. Un algoritmo autoadaptativo sería lo más deseable para cualquier problema. Sin embargo, hacer un buen algoritmo autoadaptativo es muy complicado. ¿En qué consiste la autoadaptación? Pues básicamente que el algoritmo empiece con cualquier valor para sus parámetros o valores que más o menos creemos que funcionen bien para sus parámetros, pero que en el camino estos valores se vayan modificando, haciéndose más grandes o pequeños, dependiendo de los resultados que vaya obteniendo el algoritmo. De tal manera que al final terminen con valores que, entre comillas, promuevan el mejor desempeño del algoritmo para nuestro problema. Ahora, ¿cómo le hacemos entonces para que sean autoadaptativos? Pues lamentablemente los algoritmos no aprenden solos. Nosotros tenemos que darles alguna estrategia para que estas modificaciones se hagan de forma inteligente. Ahora, existen muchas estrategias y algunas muy complicadas. En este caso, por ejemplo, lo que están proponiendo es que el valor de f empiece a oscilar o a moverse de acuerdo a esta regla de correspondencia. Observen que básicamente lo que se está haciendo es establecer valores mínimos para f y después algunas restas que tienen que ver con el límite máximo, en este caso están estableciendo como límite máximo el 1, no van a permitir que sea superior a 1 el valor de f, y después algunas cocientes entre los valores máximos y mínimos que ha encontrado el algoritmo y esto puede variar, por ejemplo, en la generación actual, cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo, o cuál fue el máximo y el mínimo en las últimas 10 generaciones, o en todo el proceso de búsqueda del algoritmo. Y a partir de acá, el valor de f va a ir oscilando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo se vaya moviendo el algoritmo y la calidad de las soluciones que va encontrando. Otras técnicas pueden ser, por ejemplo, iniciar con un valor arbitrario y después hacer que este valor decrezca conforme el algoritmo va avanzando. Digamos que decrezca porque al inicio queremos promover la exploración, entonces un valor grande nos queda bien, pero al final queremos promover la intensificación, entonces movimientos pequeños o más finos son más importantes. ¿Y cómo le hacemos para que decrezca? Pues puede ser un decremento lineal o a través de alguna otra función como un logaritmo o cosas por el estilo. ¿Sale? Ok, esta parte sí ya no le voy a dedicar demasiado tiempo. Espérenme tantito, algo se me fue acá. Chispas. Lo pensé por un segundo y lo perdí. No lo recuerdo. Ok. Pues ojalá. Diferencias y similitudes. Bueno, ya les había dicho. Cada técnica evolutiva va a tener su propio lenguaje o de interpretación que le da a las mismas palabras utilizadas por otras técnicas. Y aquí no le quiero dedicar demasiado tiempo porque finalmente no pretendo hablar de algoritmos genéticos en este curso, pero nada más mencionarles. Por ejemplo,
el concepto de mutación. Ahorita vimos que mutación es el proceso de resta y suma vectorial de algunas soluciones a las que yo llamé padrinos, para obtener un mutante. En algoritmos genéticos es otra cosa completamente distinta. En algoritmos genéticos la mutación se aplica cuando ya hicimos una cruz entre padres y hemos obtenido un hijo. Entonces observen, en evolución diferencial la mutación se hace antes de obtener al hijo y en algoritmos genéticos es cuando ya tenemos al hijo. Ahora, más diferencias. En algoritmos genéticos la mutación significa perturbar alguna de las características del hijo de forma aleatoria. Y normalmente la probabilidad de hacer una mutación suele ser muy baja, pero muy baja. Estamos hablando de 0.01, por ejemplo. O no sé, tal vez ya muy alta podría ser 0.1. ¿Y qué significa esto? Pues que genera un aleatorio entre 0 y 1, y si es más pequeño que 0.1, o como había dicho originalmente, que 0.01, entonces perturbo alguna característica en el hijo. Si no, no perturbo nada. Entonces, con frecuencia la mutación no se aplica a los descendientes, es decir, pueden pasar varios descendientes sin sufrir ninguna mutación. La mutación es muy importante en algoritmos genéticos, pero en general debe aplicarse muy poco. En algunas ocasiones me ha tocado ver trabajos en donde llegan mencionando, y apliqué una tasa de mutación de 0.5. Chispas. Eso es un error. Una mutación alta significa que no tienes un buen algoritmo genético. Y tuviste que meter una mutación alta por no sé qué problema. Pero desde ahí ya hay problema, ya está mal. Hay que corregir algo. Entonces, la mutación en genéticos es muy importante, pero ocurre con una probabilidad muy pequeña. En evolución diferencial ocurre todo el tiempo. ¿Sale? Entonces es un ejemplo de diferencias que pueden haber entre estas técnicas. Híjole, permítanme ver qué pasó. La selección. En algoritmos genéticos hay todo un abanico de posibilidades para realizar el proceso de selección. En evolución diferencial nos vamos siempre por lo más sencillito. Evaluamos su costo y si es menor o igual el del hijo que el del padre, nos quedamos con el hijo, en caso contrario nos quedamos con el padre. Debo insistir, en evolución diferencial es tan grande el abanico de opciones que normalmente le dedico una sesión solo al proceso de selección. Entonces, no es mi interés quedarme a platicar de eso, simplemente sepan que hay una variedad muchísimo más amplia. Ok, eso nada más era para introducir evolución diferencial y brevemente platicar de sus diferencias con otras técnicas evolutivas. Entonces, por ahora, esta sería la presentación que les tenía preparada y pues permítanme poner pausa a la grabación. Bueno, ya detener la grabación.